a este tiempo de charlas para pareja todos los sábados 5:30 hora Colombia. Siempre listo, ya tenemos a Eder. Señora, Ok, pueden empezar. Ustedes nos avisan si quieren que empecemos a compartir pantalla. Sí, sí, señora, sí. Ok. Ahí están viendo lo que estamos compartiendo. Sí, señora, sí se ve. Ok, sí. Las perfecto. demás personas lo pueden ver. Y los demás lo pueden ver. Sí, ok, gloria a Ok. Dios. Bueno, primero que todo le damos las gracias al Señor, que es el que nos da la oportunidad de estar aquí delante de todos ustedes para compartir lo que una vez Él nos permitió vivir para que su nombre fuera glorificado. Damos las gracias también a los pastores. Como ya la pastora lo ha mencionado, somos mi esposa Yesiré, mi nombre es Eder Fuentes. Somos parte del equipo del Ministerio Pasijo para Siempre Juntos. Y hoy vamos a compartir esta palabra poderosa que la colocamos en el nombre de Jesús, que está trayendo revelación y vida en abundancia. Nosotros le hemos colocado como título Fortaleza en la enfermedad. Ok, buenas tardes para todos. Como mi esposo lo dijo, mi nombre es Yesiré y le damos la gloria a Dios por este tiempo, la oportunidad por estar aquí con ustedes, compartiendo de lo que Él un día nos dio. Hoy lo vamos a compartir con ustedes. Bueno, empezamos con esta pequeña pues, introducción que quisimos hacer del matrimonio. El matrimonio es una relación única y maravillosa creada por Dios que requiere dedicación y perseverancia, ya que dentro de él se viven momentos inesperados como lo es la enfermedad. La otra paso, la siguiente. Aquí nosotros quisimos resaltar los votos que hacemos al momento de casarnos con nuestro cónyuge. Y uno de los votos que podemos ver aquí es estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, prometiéndonos amarnos y respetarnos todos los días de nuestras vidas. Estos votos que vemos aquí, nosotros los resaltamos porque son lo que muchas parejas desafortunadamente no los cumplen, y cuando llega una situación difícil, cuando llega una situación, digamos, una situación económica compleja, Una una enfermedad enfermedad, una enfermedad que llega para probarnos, ¿cierto, para amor? probar la fe, claro. Por eso quisimos resaltar estos votos. Y encontramos en Mateo 19, en el verso 6, que nos dice, como ya no son dos, sino uno, y que nadie separe lo que Dios ha unido. Dicho por nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron acerca del matrimonio. Y también esa palabra nos lleva al Génesis, cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y cuando ya no somos dos, sino uno, quiere decir que debemos estar unidos ante cualquier circunstancia que se nos pueda presentar en medio del matrimonio. Así es. La otra, pastor, por favor. Bueno, Jesús con su sacrificio le quitó todo poder y toda autoridad al enemigo sobre nuestras vidas, porque con una gota de su sangre en contacto con la enfermedad genera la muerte de esta, ya que la sangre de Jesús se lleva todo germen que dio vida a la enfermedad. La que sigue, por favor, pastor. Jesse y Eder, por favor, pueden subir un poco más la voz para que dicen que no Ok, la Ok, casi. listo. La próxima, pastor, por favor. Ahí se escucha mejor. Ahí, se escucha mejor. Y esta victoria que el Señor Jesús obtuvo, y esta victoria que el Señor Jesús obtuvo sobre la enfermedad, la vemos aquí.
en Isaías 53, 4 al 5, que dice, Sí, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este versículo nos habla tan claro de que debemos creer en que Él se llevó toda enfermedad, no algunas enfermedades. Y a veces creemos de que depende de la enfermedad, ¿cierto? Creemos de que así Dios la puede sanar o no, y no es así. Aquí Dios nos está diciendo que Él se llevó o sea, nuestras enfermedades, todas, todos los dolores también que nosotros podemos sentir, sea por la pérdida de alguien, sea por el dolor también de la enfermedad, porque la enfermedad también causa dolor. Entonces queríamos resaltar este versículo también que hace parte de lo que dijimos ahorita, que la sangre de Cristo mata todo germen de enfermedad. O sea, con una gota de la sangre de Cristo nosotros somos sanos y tenemos que creerlo. y también este verso que encontramos aquí, el Señor sabe, como yo le decía a mi esposa, el Señor sabe de qué, lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder pasado, todos los días. Y en una reunión que yo tuve, Él me regaló a mí esta promesa. Y son promesas que uno no espera porque en ese tiempo estábamos bien de salud y todo, y nos regaló esta promesa donde más adelante vamos a entender el para qué Él me regaló a mí esa promesa. Siga, pastor, por favor. Hoy en día luchamos contra el COVID-19, una enfermedad letal que ha separado familias y matrimonios alrededor del mundo entero. Pero hay otras, como el cáncer, que también hace mucho daño en el área física y emocional del ser humano, llevándonos al punto de preguntarle a Dios. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿cierto? Cuando viene una enfermedad, cuando viene un momento difícil en nuestra vida, cuando vienen circunstancias que nosotros no esperamos, siempre en el desespero, siempre es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿El por qué? Porque a veces creemos, ¿cierto?, de que no soy merecedor, de que yo soy bueno, de que yo hago las cosas bien, de yo me porto bien, yo hago esto, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? La próxima, pastor, por favor. Pero, pero la pregunta correcta sería, ¿el para qué estoy pasando esta situación tan difícil? Es el para qué. Aquí es donde nuestra fe es probada, ya que ella debe estar dependiente de Dios y no de nuestra propia capacidad humana, ya que se basa en la seguridad plena en que Dios me ama. Y esto lo podemos ver en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 18, donde nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, Amén. son eternas, ¿cierto? Siga, pastor, por favor. Asimismo, en Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En un momento de difícil, de prueba, de enfermedad, nuestra mirada debe estar puesta en lo que no vemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que cuando Cristo resucitó y Tomás dijo, si yo meto el dedo en su llaga y en su costado, creeré que Él ha resucitado. Y cuando ya el Señor vino, que Él metió su mano en el costado y su dedo, el Señor le dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Y esto nos está diciendo que nosotros debemos creer lo que no vemos. Y nosotros no vemos a nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos y creemos en nuestro corazón de que Él está sentado a la diestra de Dios y Él es el autor y consumador de la obra de la fe. Porque al morir en la cruz del Calvario, Él anuló toda acta de enfermedades, de decreto, de maldición generacional que haya sobre nosotros. Y nosotros por fe, al momento de recibirlo en nuestro corazón, hacemos parte ya del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe es la que nos da a nosotros, nos abre la puerta para poder entrar al reino de los cielos. Pues recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Siga, pastor, por favor.
Cuando las escrituras se vuelven realidad en nosotros, comenzamos a creer que Dios desea y anhela sanarnos. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cuando nosotros nos sumergimos en esas escrituras, que es la palabra de Dios, se vuelve realidad en nosotros. ¿Por qué? Porque la vamos a vivir, la vamos a experimentar. Comenzamos a creer lo que yo estoy leyendo. Yo comienzo a creer lo que está escrita ahí en la palabra que viene de parte de Dios. Y mire que la palabra dice, así que la fe viene por el oír. Y si yo no estoy escuchando, si yo no estoy leyendo la palabra de Dios, nada va a pasar en mí. O sea que yo no voy a tener fe para afrontar una situación difícil. Yo no voy a tener esa fe que requiere una situación difícil como lo es una enfermedad. Por lo menos lo que estamos pasando hoy en día en esta pandemia. Tantas noticias malas, tantas noticias tristes, porque es la realidad que estamos viviendo. Pero yo no me puedo quedar en esa noticia, porque a mí la palabra me dice que la fe viene por el oír y el oír esa buena noticia que es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que activar esa fe, ¿cómo? Leyendo las escrituras. Tenemos que sumergirnos en esa palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a nosotros entrar en ese río de vida, en ese creer en la palabra de Dios. Y miren que él dice que si nosotros, la palabra dice, perdón, la palabra dice que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros leemos la palabra, podemos ser libres de muchas cosas y podemos conocer a ese Jesús real, ese Jesús que sana, ese Jesús que quiere darte vida nueva, ese Jesús que quiere renovar tantas cosas en tu vida y a veces por, por no, por no estar ahí sumergidos en su palabra, por no creer en lo que está allí y no creer en las promesas, a veces no pasa nada. Así es. Entonces hoy los estamos invitando con este versículo a que empecemos a sumergirnos en las escrituras para tener esa fe correcta. No hay enfermedad más grande que Dios. El Así COVID, es. ahora el foco mundial está alrededor del COVID y el COVID no es más grande que Dios. Dios está por encima del COVID. Y si nosotros tenemos fe, de pronto si hay personas aquí que ha tocado el COVID, que ahora mismo tienen el COVID u otra enfermedad, O algún porque familiar. las UCI también están con otras comorbilidades, con otras enfermedades. No es que las noticias nos muestran lo que vivimos al respecto al COVID, pero para Dios no hay nada imposible, porque si nosotros creemos, como cuando Jesús le dijo a la hija, a Jairo, si crees, tu hija será sana. Y Jairo, sin estar ahí con su hija, estando enfrente con Cristo, creyó y su hija fue sana. Tuvo fe. Creyó en quien le estaba diciendo que era quien más que el Señor hecho hombre. Y eso es lo que nosotros queremos invitarlos hoy, de que sea cual sea la circunstancia que estemos pasando, un familiar, nosotros mismos, alguien, si tenemos fe, recuerden que la fe es como un grano de mostaza. Es el grano más pequeño, pero es inmenso cuando crece. Y la fe en nuestro corazón es poderosa. Que recuerden que Cristo le decía a los discípulos, si ustedes tienen fe, le dirán a este monte, quítate de aquí y échate en el mar y así será hecho, con el poder de la fe. Siga, pastor, por favor. Es importante entender que el tiempo que pasemos con Dios en intimidad, esto es muy importante, oración, lectura de la palabra, adoración, determinará la actitud, cómo hablamos y cómo afrontemos las circunstancias que estemos pasando, ya que Jesús, al irse a los cielos, nos dejó al Espíritu Santo, que es el que nos da sabiduría en todo tiempo. Así es. Este tiempo que pasamos con Dios, como lo decía mi esposo, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a entender esa voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a entender ese propósito que Dios tiene para nosotros. Ahí es donde vamos a entender esa pregunta del para qué. ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Para qué estoy pasando esta situación difícil? ¿Para qué hasta hoy en día, para qué el Señor está permitiendo esta epidemia mundial?
Esa pregunta la debemos hacer. ¿Para qué? El Señor quiere que entremos en intimidad con Él. El Señor quiere que lo busquemos a Él con denuedo. Él quiere que lo busquemos con esa pasión, que sea de corazón, porque eso determinará la actitud. Porque si yo no busco al Señor, si yo no oro, si yo no leo la palabra, si yo no me rindo ante Él en adoración, ¿cuál va a ser mi actitud? Ay, no, preocupación y como el mundo está así, yo también voy a estar preocupado, yo también voy a estar triste, yo también voy a estar ansioso. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo esa intimidad con el Señor, no estoy teniendo ese tiempo de oración, ese tiempo de adoración y eso va a determinar en mí la actitud. Y eso es muy importante porque la actitud en el proceso que tú estés viviendo, eso va a determinar lo que tú más adelante vas a ver, esos frutos que vas a ver de lo que el Señor te está permitiendo vivir. Porque esas circunstancias, y miren que Jesús al irse nos dijo que nos dejaría al Espíritu Santo que nos da esa sabiduría. Que no, que yo no sé, de pronto hay personas que se preguntan, no, que yo no sé orar, no, que yo no sé qué decir, no importa, coloca una alabanza y el Señor ahí te va a ministrar, el Señor te va a hablar, haz silencio y Él va a colocar esas palabras en tu boca. Él lo va a hacer. No importa, el Señor no necesita que sepas, mejor dicho, las palabras más super wow. El Señor anhela un corazón sediento, el Señor anhela que nosotros nos humillemos ante Él, ante su presencia, porque Él ahí nos va a dar gozo, Él ahí nos va a dar nuevas fuerzas, Él ahí nos va a dar fortaleza. Entonces, en esos momentos, tú cuando sales de ese tiempo, ¿cómo sales tú? Yo quiero preguntarles a todos, ¿cómo saldríamos de ese tiempo con el Señor en esta pandemia que estamos viviendo? Yo creo que salimos con fe, ¿cierto? Con esperanza, salimos renovados y nuestra actitud va a cambiar ante lo que estemos viviendo. No queriendo decir de que, ay, no me voy a hacer el loco o la loca de que lo que yo estoy viviendo, pues no me toca, no es la idea. No, no es que nos hagamos como ajenos a esa situación, sino que mi posición no puede ser negativa, mi posición no puede ser de pérdida, mi posición no puede estar en las circunstancias que yo estoy viendo alrededor, no puede ser así. Poderoso. Entonces, por eso los invitamos en esta tarde a que meditemos en esto, de que en estos tiempos tan difíciles de pandemia y que ha tocado la vida de muchas familias, e incluso de pronto personas que están aquí, les ha tocado un familiar, de pronto han fallecido o están pasando ese momento tan difícil en una clínica, en cuidados intensivos. Es muy importante la actitud que estemos teniendo enfrente de esta situación. Y otro puntico para recordar es que los discípulos le preguntaron a Jesús que por qué él se iba cuando iba camino a Jerusalén, porque él sabía que iba a morir. Y el Señor les decía, les conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y en estos momentos difíciles Él nos ha dado su Consolador, que es el Espíritu Santo. Cuando lloramos, Él es quien nos consuela. Cuando Amén. estamos en medio de una situación difícil, es el que nos da paz, Nos es abraza. el que nos abraza y dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y, es ver que el Espíritu Santo está ahí en todo tiempo, en todo momento, que Él se fue, pero Él dijo, no los dejaré solos, les dejaré a la promesa, que ellos la esperaron unánime ahí en el aposento alto, que cuando descendió el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que descendió en el aposento alto es el que tenemos nosotros hoy en día. Hoy en día tenemos ese Espíritu Santo. Y por el COVID-19 o cualquier enfermedad, nada, si lo tenemos aquí en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca de que Jesucristo murió y resucitó, no hay nada que nos pueda Y que un detener. día nos encontraremos Y que con Él un cara a día, cara, y que tenemos la seguridad seguridad. de que un día lo vamos a ver Eso es cara a cara maravilloso, cuando venga por su iglesia. Eso a mí me emociona y claro. me llena de alegría y cada día intento de llevar una vida conforme a su voluntad para poder verlo, verle sus ojos, verle su cara y decirle gracias por lo que hiciste por mí, por mi familia,
Y ese es el mensaje que nosotros queremos, que el Señor quiere hoy, por medio de nosotros, transmitirle a todos ustedes, Que Él es real que Él es real, y puede hacer lo imposible posible. posible. La otra, pastor. Cuando Dios revela su propósito, ya en un tiempo de intimidad, ahí es donde Él nos revela el propósito. Ahí es donde Él nos revela promesas, promesas que tenemos que atesorar. Pero a veces tenemos como por costumbre de que Él nos da una promesa y la archivamos, la dejamos ahí como que en el baúl. Pero esas O promesas no le damos no le damos importancia. importancia, es la palabra. Tenemos que tenerlas aquí, sembradas en nuestro corazón. Y dice, cuando Dios nos revela su propósito, debemos mantener nuestros ojos fijos en la realidad de su palabra y en sus promesas, y no en las circunstancias naturales. Porque el enemigo, cierto, amor, Lo que se hablábamos ahorita. encarga de enfocarnos en lo natural para no recibir lo que viene en lo espiritual. Porque Él nunca va a querer que nosotros seamos sanos. Él nunca va a querer que nosotros demos Y que seamos libres exacto, que demos de la un cautividad. testimonio que Dios nos ha sanado. Él quiere que la gente muera, que nadie reciba a Cristo en su corazón, que nadie tenga propósito, que nadie tenga una promesa de parte de Dios para hoy, para decirle a otra persona, sabes que Dios hizo esto en mi vida, Dios me sanó, Dios restituyó mi hogar, Dios, yo me iba a separar y Dios vino, le abrí la puerta de mi corazón, entendí lo que era tener fe y Dios restauró mi vida, restauró mi familia. Eso es lo que el enemigo no quiere, que nosotros demos a conocer las buenas nuevas, que es el Evangelio. Y nuestra mirada, como dice Pablo, ¿cierto, amor? Nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la obra de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que cada hombre de la Biblia, antes de llegar a un destino, pasó pruebas. Como José pasó pruebas, José. fue vendido, fue metido a la cárcel. Job pasó pruebas difíciles. David, antes de llegar a ser rey, amor, pasó pruebas. Así es. Tenía que vivir huyendo, viviendo en las cuevas, porque Saúl lo iba a matar, ¿cierto? Así es. Entonces, es tener nuestra mirada puesta en el autor de la obra de la fe, que fue nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz, al morir en la cruz del Calvario, porque ese ladrón que lo reconoció ahí en ese momento que le dijo, Señor, cuando empieces a reinar, quiero estar contigo. Y esa promesa que él le dijo, te prometo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando yo leo eso, y no sé si han visto un video de Redimidos de Lucas, es ese verso de Redimidos con Ponky y Alex Zurdo, esa canción a mí, porque es la verdad. En medio de la dificultad, ese ladrón reconoció quién era el que tenía al lado. Y a veces señalamos, a veces juzgamos, decimos de que, o nos sentimos mal, no nos creemos como que merecedores Merecedores. por un pasado o porque nos sentimos menos que los demás, sentimos que no, como que esa salvación no es para mí, sentimos de que no, pero es que yo soy tan pecador, yo he pasado tantas cosas tan feas, tengo tanta vergüenza y no es así. No es así. Dios anhela que tú llegues donde Él, así como estás, con pecado, sucio, con vergüenza, con pena. Así es que Dios anhela que tú llegues a Él. Él no busca gente perfecta, Él no busca gente o sea, gente que esté como bien, porque pues esa persona que está bien, pues el enfermo, el que está sano, perdón, no necesita ser sano. El que necesita ser sano es el enfermo, ¿cierto? Entonces, Dios anhela y busca personas que que lo acepten en su corazón Claro. con sinceridad Que estén y que lo busquen, que sedientas, estén que estén sedientos de Él sedientas y de que tomen la recibir. decisión de decir, Señor, esta vida no me pertenece, te perteneces a ti y de que lo que yo soy es por ti, que seamos total dependientes de Dios. Y queremos compartirle también esta cita que la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, del verso 2 al 4, donde nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago nos está diciendo tener gozo en medio de las diversas pruebas, porque vamos a tener no una, sino diversas pruebas, porque no es como el evangelio que venden, que es carro, casa y beca, sino es un evangelio donde tenemos que pasar pruebas para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿cierto, amor? Como nos pasó a Como nosotros, nos pasó a nosotros, así es. como nos pasó a nosotros. Nosotros hace 4 años pasamos una circunstancia difícil de enfermedad y esta palabra donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces es bastante complicado, ¿cierto? Que nosotros en medio de un dolor nos digan, gózate. Da de pronto como que, o sea, pero ¿cómo me vas a decir tú a mí que yo perdí un familiar y me vas a decir, gózate? Me acaban de dar un diagnóstico y me vas a decir que yo tenga gozo. ¿Cómo me vas a decir tú eso? Bueno, aquí el Señor Jesús nos lo está diciendo en Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Entonces, esta palabra, cuando vino a nuestras vidas, cuando estábamos en esa situación difícil, en esa prueba, nos llegó mucho porque, como lo hablamos ahorita, el estar sumergidos en su palabra iba a determinar el rumbo que nosotros íbamos a tener por la enfermedad por la que pasamos. Y Yesirey, ¿cuál fue esa prueba tan tremenda que ustedes pasaron? Bueno, esa enfermedad fue el cáncer. Fue un cáncer agresivo, un cáncer bastante agresivo, que hoy en día es como si usted recibe, ¿cierto? No, salí positivo al COVID. Bueno, yo ese año, cuando yo recibo esa noticia de que fui diagnosticada con cáncer, eh, uno escucha la palabra cáncer y uno enseguida piensa muerte, ¿cierto? Y hoy en día tú escuchas en el mundo de que tú tienes COVID y te puedes morir. Es lo mismo, porque hay muchas personas que han fallecido, hay otras que no, gracias al Señor. Pero ¿qué pasa? Lo que hablábamos ahorita, la actitud que tenemos frente a algún diagnóstico, la actitud que estamos teniendo frente a la enfermedad, frente a la circunstancia difícil. Este pasaje, les voy a contar como les digo, como algo que pasó con mis hijos hace 2 semanas, que me marcó y se los voy a contar porque es para la gloria de Dios. Hace como 2 semanas falleció alguien muy cercano a la familia y yo estaba llorando. Cuando yo estoy llorando, mis hijos me ven y me preguntan, ¿por qué estás llorando, mamá? Y yo le digo, mi hijo mayor conoció a la persona, mi hija pequeña no. Y mi hijo me pregunta y yo le dije, papi, se murió tal persona. Y me dice, ay, mamá, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Bueno, yo le comenté, papi, la voluntad de Dios. Entonces yo me secaba las lágrimas y le decía, papi, pero no te preocupes, que él se fue con el Señor. Miren, ustedes no me lo van a creer, pero él ministró tanto mi vida que él, cuando yo le dije, él se fue con el Señor, él conoció a Papito Dios, él le dio un gozo, le dio una alegría, él no se puso triste, él le dio una alegría y yo me quedé sorprendida, yo hice así, yo enseguida me se quedas lágrimas, ¿verdad? Sí, así es que tenemos que ser nosotros, creer en que nos vamos con el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creer de que, porque hay muchas personas que de pronto han pasado este tipo de enfermedad, el cáncer, pero de pronto han fallecido. De pronto han pasado este tipo de enfermedad o el COVID y han tenido familiares que han fallecido. Pero ¿cuál es nuestra esperanza de que un día vamos a estar con el Señor? Esa es nuestra esperanza. Bueno, les quería Así es. compartir eso. Dele, pastor, la otra. Aquí empieza nuestra gran prueba, como lo acabó de decir mi esposa.
Aquí empezó todo lo que vimos anteriormente, donde aprendimos como esposos en medio de la dificultad a colocar en práctica las palabras que recibimos anteriormente. Al momento de recibir este diagnóstico que encontramos aquí, a la mano, en el que está aquí en el lado izquierdo, cuando mi esposa tiene a mi hija, a Valerie, cuando tuvo los 6 meses y llegó la enfermedad. Llegó el cáncer a nuestras vidas, no lo esperábamos, llegó de repente, de un momento a otro. En una cita médica se convirtió en una cirugía de 6 urgencia. horas de emergencia, una cirugía de emergencia de 6 horas, donde mi esposa le trajeron un tumor en el cuerpo del útero. Y ese tumor fue, cuando recibimos patología, un coriocarcinoma agresivo. Ese coriocarcinoma agresivo tuvo a mi esposa al borde de la muerte. Recuerdo que ese tiempo yo estaba trabajando y yo la esperaba en la casa en la noche. Me dijeron, no, Yesiré está mal, Yesiré. Los médicos dicen de que de hoy no pasa Yesiré, de que ya ella muere. Cuando mandan a pedir unos paños desechables porque Yesiré estaba en quirófano porque los médicos no daban que ella iba a pasar de quirófano a UCI, que ella iba a quedar ahí, porque Yesiré tenía peritonitis, tenía 3 de hemoglobina, el tumor que le había afectado. Y era una cosa impresionante que 3 médicos que habían ahí no podían con lo que ella tenía. Y tuvieron que llamar a otro médico que estaba en su casa para que se hiciera cargo de la cirugía. Y en medio de esa circunstancia podemos nosotros hoy ver de que Dios la ha sanado y Dios la ha cuidado en todo tiempo. Él estuvo ahí cuidándola. Él estuvo ahí protegiéndola. Porque no sabemos, hoy en día, años después, no sabemos cuánto tiempo pasó de que el doctor que estaba en su casa llegara a la clínica. No sabemos cuánto tiempo pasó. Y ahí fue el Señor pues, cuidando a Yesiré. Ahí me imagino yo en el Un quirófano, quirófano. abierta, porque ya le hicieron la cirugía, estaba ahí abierta. Y los 4 médicos que no sabían qué es esto, ¿Cómo hacer qué para hago extraerlo? para sacarlo, Porque era cómo algo hago, muy porque grande, era algo que ellos después me dijeron a mí, nunca en mis años profesionales nos habíamos encontrado con este tipo de enfermedad. Y Dios, y hoy les digo a ustedes, Dios en medio de cualquier circunstancia coloca a la persona idónea, persona coloca a correcta. su ángel ahí para cuidar a sus hijos. Porque Por eso, recuerden que la palabra dice que no duerme el que me cuida. y por eso no debemos desfallecer. Y por eso empezamos diciéndole, hablándoles de la perseverancia. Y estando allí en esa cirugía, que ya llegó el ángel de Dios y tomó control, él sí hizo la cirugía, le sacó el tumor se le pegó a la vejiga, se le pegó al uréter, en fin, fue algo impresionante. Eh, Mi esposa no la daban por que se iba a morir. El médico dijo que no, que ella no pasaba Quiero que a la estuvieran UCI. pendientes del A una celular. amiga de nosotros en ese tiempo, que Dios la colocó tan bien, porque ella trabaja en el área de medicina y fue la que movió esto, lo otro, que vamos para allá, para acá, esto. Dios coloca al Dios idóneo. coloca ángeles. Y esa persona le dijeron, bueno, deme el número de usted porque ahorita la llamamos que ya la señorita Yesiré va a fallecer porque ella no pasa de hoy. Y yo en mi casa, recuerdo que yo estaba con mis niños ahí en la casa, llorando. Yo esa noche no dormí. Puedo decirles de verdad que no dormí, no dormí. Y en medio de mi clamor, de mi llanto, el celular estaba apagado, yo estaba orando solo y suena el celular, se prende y con este versículo que encontramos ahí, Juan 11:4, que eso marcó mi corazón y mi alma porque esa palabra dice, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Y cuando yo recibí esa promesa, yo lloraba, yo le decía a Dios, algo vas a hacer. Yo no sé cómo está Yesiré porque yo no sabía. Yo lo que les cuento ahora, yo lo sé al día siguiente. Sí, porque no te querían No me decir. querían decir De que yo iba a cómo estaba fallecer, no se lo Yesiré. No habían me dicho, querían se lo decir. dijeron fue después. Me lo dijeron después. Fue cuando yo ahí llorando, amaneció y yo ahí despierto, me bañé y me fui para la clínica. Y me dijeron, no llamaron a la amiga de nosotros, no la llamaron para decirle que Yesiré murió. No la llamaron.
Y ella me llamó a mí temprano y me dijo, Eder, vas a encontrar a Yesiré intubada, inconsciente, no llores, Háblale no, bajito, háblale, dale palabra, háblale suave, esto, en fin. porque ella va a Yo, hablar incoherencias. me prepararon para encontrarme una Yesiré vegetal, Sí. así. Y cuando yo llego allá a ese cuarto, a esa UCI, yo nunca había entrado a una UCI, y cuando yo voy entrando, sale el médico y me dice, ¿usted qué es de Yesiré? Yo, no, soy el esposo. Alguien que le puedo decir la verdad. Yo, cuénteme, hombre, mi hermano, yo no sé usted qué hace aquí. Usted es para que estuviera buscando un servicio funeral. Y yo me quedé, ¿por qué? Porque esta muchacha es para que estuviera muerta. Me dijo, vea, esta muchacha hizo peritonitis, 3 de hemoglobina, su cuerpo sin sangre. Esta muchacha, yo no sé qué hace viva. Yo no entiendo. Es algo que yo no entiendo por qué esa muchacha está viva. Y yo le decía, doctor, ¿sabe qué? Lo único que me salió a decirle fue, yo soy cristiano y ella es un milagro de Dios. Fueron mis Amén. palabras que yo le dije. Yo soy cristiano y ella es un milagro de Dios. Y yo creo en un Dios que es todopoderoso. Y estaba consciente, Y cuando respiraba yo llego bien, allá, la no encuentro, tenía los tubos no, ya. estaba sin tubo, la encontré bien, normal. Lo único que me decía es, no sé qué hago aquí, pero estoy Estoy feliz. feliz. Eso sí lo recuerdo yo, que yo le dije, estoy feliz, no sé, me Sí. salió eso, Y el médico cuando me dice, mira, ve, al lado de ella hay una carrito de de esos paro, carritos de paro que le ponen a la para gente para reanimarla. reanimar. Estaba ahí al lado de la cama y yo lo miraba y me decía, no lo usamos, no sé qué hace esa muchacha ahí. Volví y le dije, Volverlo a ver. ella es un milagro de Dios. Nosotros somos cristianos y ella es un milagro de Dios. Entonces después vino la recuperación de esa enfermedad dura, ¿cierto? ¿No? Sí, porque era un cáncer agresivo. Un cáncer agresivo que a los días mi esposa se siente mal, le da fiebre, ¿cierto? Y nos tocó irnos a la clínica. Ahí viene otro proceso donde el tumor, como coge parte de la vejiga, coge el uréter. Yo tenía, solo me estaba funcionando un solo riñón. Entonces me tenían que operar otra vez porque parte de ese tumor estaba en el uréter. Y yo decía, Dios mío, ahora ahí mismo donde me hicieron la herida, toca otra vez. Y el urólogo me dijo, es lo único que se puede hacer. Cuando él me dice eso, bueno, ok, gloria a Dios, me operaron. Eso fue bastante fuerte. Estuve en la clínica Tremendo. un mes porque me dio infección, el dolor no se me quitaba. Y allá en ese lugar fue donde recibí esta patología que le estaba contando pues ahora a mi esposo. Amor, y recuerdas que la herida se te infectó y tenían que hundírtela Tenían que para hundírmela que así saliera como eso. estaba infectada y salía la materia, el pus, no sé cómo se le llamará eso. Era algo muy fuerte, muy feo y me dolía porque ahí habían hecho la raja de la operación pasada. Bueno, mi esposo se iba para allá, dormía conmigo en una camilla, estábamos los dos ahí, dormíamos los dos ahí. Mi abuelita en esa época tenía 75 años. 75, 76 años. Ella era la que hacía El turno el conmigo. turno con mi esposo. Y bueno, salimos de allá ahora a enfrentarnos. Cuando yo veo ese papel que dice coriocarcinoma, un médico me explica que es un cáncer, vas a empezar quimioterapia. Yo le dije, pero ¿por qué por qué voy a empezar quimioterapia? Sí, bueno, ya el cáncer lo sacaron, ya todo está bien. Vamos a ver de que el oncólogo me manda a hacer una tomografía y en la tomografía vuelve a salir el cáncer. Cuando el cáncer vuelve a salir, o sea, fue tremendo porque yo decía, ¿ahora qué viene? Y el oncólogo fue claro y me dijo, ahora viene quimioterapia. Y yo le pregunté, ¿cuántas quimioterapias? ¿Cómo es eso? ¿Eso con qué se come? Yo no tenía ni idea que era eso. Me empezó a decir, se te va a caer el cabello, no te va a dar, no te va a dar hambre, vas a tener náuseas. Todo el proceso que uno vive en una quimioterapia, lo pasé. Bueno, cuando yo salí de ese consultorio, no les voy a negar, claro que sí, lloré mucho, porque somos seres humanos, nos duelen las cosas, pero no me quedé ahí, le dije pues al Señor, le dije al Señor que me diera fuerza y fortaleza. Y al mes de estar en esas quimioterapias, me dan otro diagnóstico, que es el que vemos aquí al ladito, en la parte derecha, una metástasis pulmonar. No sé si lo logran ver,
una metástasis en los pulmones, es decir, que mi cuerpo se estaba invadiendo del cáncer. Y no les voy a negar que fue bastante fuerte. Ahí en ese momento les digo que sí sentí como que, bueno, Señor, si es tu voluntad, lloré bastante, me dolió porque pensaba en que en mi hija que yo se la había pedido al Señor, Él me la había regalado. Y yo decía, mi hija tiene 7 mesecitos y no le he podido disfrutar estos meses que van corriendo porque por todo este proceso. Y cuando me dicen que tengo nódulos en los pulmones, que es una metástasis, el médico me dice, Yesiret, hay que hacer quimioterapias más fuertes. Yo sabía de que los síntomas iban a ser mucho más fuertes también. Y bueno, empezamos esa aventura de fe, empezamos ese tiempo tan fuerte que solamente Dios nos dio la fortaleza. Y yo me acordaba tanto que ahora como el COVID, siempre hemos escuchado que el COVID coge la parte de los pulmones, ¿cierto? Las personas dejan sí, no respiran bien y yo me ahogaba mucho porque obviamente tenía el cáncer en los pulmones también, yo me ahogaba mucho y yo decía, Dios mío, es tremendo cómo una enfermedad puede ir acabando con cada órgano de tu cuerpo. Por eso es tan importante como se lo leímos en Isaías. Creer esa palabra que el Señor se llevó la enfermedad. Bueno, continuamos. Listo, pastor. Estas fotos que vemos aquí, queremos contarles que cuando nosotros sacamos estas fotos fue nuestro corazón fue ministrado nuevamente, nunca se nos olvidó de dónde, de dónde el Señor nos ha sacado y otra vez ver cuando mi esposa estaba sin cabello, aquí fue cuando nosotros nos bautizamos y fue la primera vez que salimos al mundo exterior sin cabello porque yo le dije a ella, si a ti se te cayó, yo me lo quito, yo voy para esa también. Y recuerdo que yo me rapaba toda siempre y la estuve ahí con ella y queremos decirle a las parejas que, no, que en medio de la enfermedad es donde más tenemos que estar unidos. Es donde el Señor, por medio de su amor, de su palabra, nos conforta, nos hace uno solo. Nos hace uno solo porque recordemos que Él dice que ya no somos dos, sino uno. Y esta enfermedad a nosotros nos unió tanto como pareja que yo sentía que éramos uno solo. A pesar A de pesar de todo lo que veíamos en las circunstancias externas, ver a mi esposa sin cabello, ver a mi esposa delgada, delgada. ver a mi esposa que en medio de un año y medio duramos con quimioterapia, y un año y medio que no tuvimos intimidad como pareja. Y mucha gente decía, no, si él se consigue otra mujer, es Es entendible, entendible. porque Yesiré no le puede dar lo que una mujer le da a un hombre, decían la gente. Pero es ver cómo Dios se glorifica en todas las áreas. Es ver cómo el Señor no le queda nada pequeño. Y a la pareja que están aquí, quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Que sea cual sea la circunstancia que estén viviendo, si colocamos a Dios en un primer lugar, para Él no hay nada imposible y la victoria llega en el nombre de Jesús. Y como pareja vivimos, como lo decía mi esposo ahora en la parte íntima, era un proceso bastante difícil porque yo como mujer, yo me miraba al espejo y yo decía, qué agradable, que puede ver mi esposo de bonita en estos momentos. No tengo cabello, estoy muy delgada, quedé muy delgada. Los labios, cuando me comenzaron a poner la quimioterapia más fuerte, los labios se me reventaron todos, me salían llagas, la boca por dentro era llagas. Yo tenía que comer era con un pitillo así de medio lado, con un pitillo y así era que yo comía, porque las quimioterapias tan fuertes y era en ese momento. ¿Qué podía yo pensar? Mi fe se podía debilitar, o creía o no creía en que Dios me iba a sacar de ahí, en que Dios podía devolverme ese matrimonio aún mejor de como Él me lo había regalado. Esa parte con mi esposo, esa intimidad, esa parte de pronto que nosotros peleábamos, ¿cierto? Peleábamos, discutíamos por cualquier cosa, no valoramos. A veces en estos momentos uno se le viene a la mente tantas cosas y uno no valora a su esposo o a su esposa.
pelean por Un bobadas. beso. Un beso porque no me podía dar un beso porque tenía toda la boca llena de llagas. Entonces, hasta eso, hasta a veces nos parece pues normal darle un beso a nuestro esposo, ¿cierto? Pues es normal, es normal darle ese beso a nuestro esposo y uno empieza a valorar muchas cosas, la familia, los hijos, la casa donde estás viviendo, el día a día, la provisión que el Señor envía También nos tocó la parte como padres, como padre. porque nosotros como padres no teníamos, no, estábamos y no estábamos, porque durábamos 4 días en una clínica haciendo quimioterapia y los niños estaban con mi suegra, que era lo que los cuidaba, y cuando nosotros llegábamos, Yesiré estaba mal, que vomitando, que esto, y yo estaba ahí pendiente, y fueron etapas difíciles, fueron muchas áreas de nuestras vidas tocadas, como padres, como esposos, con el Señor aún más tratada, porque era depender cuando, no, cuando llegaban los diagnósticos Que no eran que nada no eran nada alentadores. alentadores, que el cáncer no bajaba, sino que subía, que cada mes le hacían un examen que es donde miden el cáncer y cada vez subía más, cada vez subía más. Y era depender, como aprendíamos anteriormente, depender del autor y del autor y Consumado. consumador de la obra de la fe y no ver las circunstancias Y cumplir con esos votos con los matrimoniales, votos que matrimoniales. iba a estar conmigo en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Y le comento algo, cuando yo estábamos haciendo aquí estas fotos aquí, Esta presentación, esta charla. recuerdo que duramos hasta las 5 de la mañana llorando, escribíamos y llorábamos Dios nos porque es ministró como Dios tanto nos ministraba cuando hacíamos al esta llorar charla. cuando veíamos todas esas fotos. Y yo le decía a Yesiré, Dios ha sido bueno. Yo la veo y yo digo, Dios, tú eres bueno, tú eres real. Yo veo esta foto y la veo a ella y le digo, para ti no hay nada imposible. Tú te levantaste de la muerte y tu nombre es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de Jesús. Y cuando yo veía esta foto que donde ella sale de las aguas, porque coloqué Segunda de Reyes 5:9, es el 14, pero me equivoqué del 11, es porque esta historia Dios me transportó en ese instante a Naamán, porque Naamán sufría lepra, que en esa época era una enfermedad que todo el mundo lo rechazaba, nadie lo podía tocar y estaba apartado. Y recuerdo, y esa historia nos cuenta de que había una niña, la esclava de la esposa, que era hebrea, y le dijo a la esposa, si mi amo va donde el profeta, será sano. Y Naamán va donde Eliseo, y Eliseo lo manda a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y cuando Naamán va y se sumerge, después de que cogió rabia porque él quería que Eliseo saliera y orara por él y descendiera fuego, pero no era como él quería, era como Dios quería, Y a veces queremos hacer las cosas de nuestra porque es fuerza como Dios quiere, no y en como el tiempo que nosotros. nosotros. Exacto, es en el tiempo de él y como él quiere. Y él después que cogió rabia fue y se sumergió 7 veces y a la 7ª vez dice la palabra que salió limpio y su piel como la de un bebé. Y cuando yo veía esta foto, yo decía, Señor, tú ahí sanaste a mi esposa. Amén. No lo veía, pero yo sabía que ahí, por medio de la fe en Jesucristo, cuando mi esposa salió de esas aguas, fue sana. Amén. Siga, pastor, por favor. Bueno, acá les compartimos en Isaías 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos está diciendo siempre, Él no está diciendo algunas veces o en alguna enfermedad te ayudaré. Él está diciendo siempre y la palabra siempre es una afirmación, es algo que Él está afirmándote hoy que Él lo va a hacer. Tienes que estar plenamente seguro de que Él lo va, o sea, porque es que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios y ella tiene poder. Y si Él te dice, no temas porque yo estoy contigo, no importa lo que digan los médicos, no importa lo que diga nadie, no importa lo que digan los familiares, no importa, no importa. Si el Señor te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo, así va a ser, así va a ser. Entonces, bueno, acá fue el día donde empecé mis quimioterapias. Puse esta foto con mi niño, mi hijo mayor.
ahí coloqué, decidí ser feliz porque mi hijo, él me decía, mamá, te ves hermosa. Y a mí esa foto me marca, perdóneme, porque yo estaba sin cabello y me dijo, mamá, tomémonos una foto. Y a mí no me gustaba. A mí no me gustaba por cómo me veía. Yo decía, no, papi. Y ese día sonreí y le dije, claro, mi amor, vamos a tomarnos la foto. Y él estaba tan feliz, y él no importando la condición que estaba su mamá, él se tomó la foto ahí conmigo y por eso la puse, para recordar ese momento tan hermoso. Y cuando yo ponía esa foto, no me lo van a creer, pero yo lloraba Los porque dos lloraban. los dos llorábamos porque recordábamos ese tiempo y llorábamos de qué, de gozo, de darle la gloria a Dios, de que ese proceso tan fuerte que pasamos, Él nos sacó de ahí, porque fue Dios, no fue el médico. Dios usa a los médicos, las quimioterapias y todo cualquier tipo de tratamiento que la persona esté teniendo, pero la gloria toda es para Él. Y Él me cogía mi cabeza y me decía, te ves bonita, te ves bonita, mamá. Bueno, por eso quería, y bueno, por eso puse ahí, decidí ser feliz a pesar de las circunstancias, decidí ser feliz a pesar de lo que yo estaba viviendo. Ven, acá también les comparto el antes y el después, el antes que fue en el 2017, y el Señor también me regalaba esta promesa que dice en Jeremías 33:6, que dice, Jeremías 33 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los, y los, Y los y los curaré. curaré. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es tremendo cuando uno en medio de una enfermedad puedas tener paz, ¿cierto? Porque tú no sabes mañana qué se pueda presentar en una sala de quimioterapias. Muchas veces me devolvieron porque mis defensas se bajaban. Y Muchas veces vimos morir mucha gente de cáncer. ¿Te vimos acuerdas? morir. Tuve una amiga, la que siempre estaba al lado mío de las quimioterapias. Ella falleció y son momentos duros que tú ya te acostumbras a verla porque tú al ir a la quimioterapia, esa es tu casa en esos momentos porque era el tiempo donde yo más pasaba. Y ya tú te familiarizabas con las personas, te familiarizas con las enfermeras y es algo muy bonito que tú ahí aprendes a conocer también personas muy valiosas, personas también con un corazón agradecido. Y vi morir muchos niños también con cáncer, niños hermosos con cáncer, y yo pensaba en mis hijos también. Entonces, por eso les digo que en estos tiempos hay que ser muy agradecidos, con solamente levantarnos y respirar, hay que darle gracias a Dios. Entonces, acá les comparto esa imagen de cómo era antes y el después. Aquí, Bueno, aquí también vemos una promesa que el Señor nos regaló en medio de ese proceso, ¿cierto? La encontramos en 2 Corintios 12:9, donde nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esa palabra también nos lleva a la de Santiago, donde dice que tenemos que tener gozo en medio de las diversas pruebas, porque dice, bástate mi gracia, porque en nuestra debilidad el Señor se hace fuerte. Cuando nosotros le decimos, Señor, sabes que no puedo más, familias que están aquí reunidas, matrimonios que están aquí reunidos, hombres, mujeres, solteros que están aquí reunidos, bástate en la gracia de Dios. Dile, sabes, Señor, sabes que no puedo, te lo entrego. Como ella y yo lo hicimos, agarrados de mano, arrodillados, cuando nos entregaban esos dictámenes, que el cáncer seguía creciendo y seguía creciendo. Llegó el tiempo que, Señor, estamos en tus manos. Bástate dependencia en mi total de gracia y Dios. dependemos de ti. Hazte fuerte en nuestra debilidad, en nuestro llanto. Y el Señor lo hizo. Y el Señor lo hizo. En primera de Pedro 1:6-7 dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve.
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Amén. Esta foto que vemos aquí me recuerda tanto a mí que ese día que mi esposa le entregaron esa peluca, unos días antes que yo dormíamos y yo le pasaba su mano por aquí atrás y se me venían las bolas de cabello en la mano. Y yo decía, bueno, Señor, aquí estamos contigo y tú Yo me obrarás acostaba y cuando me levantaba toda la almohada llena de de cabellos cabello. corticos cuando después que ya se me cayó. Pero vean que en todo momento la palabra nos dice tener gozo, ¿verdad? Y cuando mi esposa se colocaba esa peluca, se veía hermosa. Y yo le decía, oye, amor, te ves bonita, que te ves bacano. Y yo le decía, y era ver cómo era gozarnos en medio de la dificultad, gozarnos en medio de que cuando nos dolía, porque dolía, el cansancio de estar todo un día allá en las quimios, allá en la clínica, el ver que nuestros hijos crecían y nosotros no estábamos Había ahí, momentos que se podía, había momentos que no. a veces que nos devolvían porque Yesiré tenía las defensas bajas. Y recuerdo que una vez nos decían, si vuelven otra vez y están en defensas bajas, hay que Hay internarla. que Y internarlo. ahí era depender más de Dios. Depende. Por eso el Señor nos ha colocado a nosotros, mis hermanos, a decirles que dependamos de Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios. La fe, como lo aprendíamos anteriormente, la fe mueve montañas. Y la fe es la que nos tiene ahí agarrado del Señor, agarrado de Cristo, Creer a sus porque el promesas. Cristo es el Cristo que murió, resucitó y se levantó en gloria eterna. Y ese mismo Cristo muy pronto volverá por su iglesia. Y nuestra finalidad, todos los que estamos aquí, cuando Él nos llame a encontrarnos con Él en las nubes, todos estemos con Él. Podamos decir y todos le podamos enseñar a otros. Oye, ¿sabes qué? Yo entendí lo que es la fe. Yo entendí lo que es alegrarme en medio de la prueba, ¿cierto? Así es. Bueno, acá podemos ver ya la victoria de lo que Dios nos permitió pasar de este proceso. Fueron muchos momentos duros, difíciles, pero a Él sea la gloria de que ya hoy en día podemos dar la victoria. En la parte izquierda dice de que la enfermedad, el tromboblástica, la enfermedad, sí, o sea, la metástasis en los pulmones está en respuesta completa. Y abajo también dice que la beta, que era el examen que me hacían de sangre, la que cuantificaba el cáncer, estaba totalmente negativo. Y acá también, no, en la parte izquierda está la Todavía lo enfermedad, tienes. sí. Es en la parte derecha, ya está la victoria, ya es aquí donde ya el Señor nos da la victoria de que está en respuesta completa de lo que había pasado. Abajo también ya la beta había sido negativizada para la gloria de Dios. Pase, pastor. Recuerda que le hablábamos de un examen que cuantificaba el cáncer. Este que vemos aquí en la parte izquierda, ese examen cada vez que nos lo entregaban estaba en miles. Miles. Estaba en miles, 8.000, 10.000, 13.000 llegó a estar, que los médicos se sorprendían porque el cáncer se estaba reproduciendo más. No se desvanecía, sino que se reproducía. Sí, porque como era un cáncer agresivo, Y después de dolor, después de ser probados, como lo decía Pedro, como el oro en el fuego, después de aprender a gozarnos, ya después, cuando íbamos a la quimioterapia, ya íbamos contentos, ¿verdad? Ya íbamos, recuerdo que yo oraba las bolsitas de la quimio, siempre la yo las orábamos. cogía y las oraba y la gente me miraba y se reían de mí, ¿te acuerdas? Y se reían de Nos mí quedaba y nos mirando quedaban mirando así todo raro y yo le decía, porque él colocaba esta las es la manos en, sangre de Cristo que entra al cuerpo de mi esposa y como lo dice tu palabra, por tu llaga hemos sido curados. Y este líquido que entra, recuerdo que era un líquido rojo y y uno uno amarillo. amarillo. Y decía, esta es tu sangre preciosa que entra al cuerpo de mi esposa. Y lo declaramos en el nombre de Jesús y lo confesamos con nuestra boca.
Y ahora que ustedes lo ven aquí, que ella le colocó victoria, ahí la beta tenía que estar en 0 Llegó a y 0. llegó a -0. O sea, el Señor dijo, 0 no, quiero -0 y lo dejó en -0. Gloria al Señor. Amén. Así Jessy, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo influenciaba la actitud de tu esposo en ti en ese tiempo? ¿Cómo influenciaba? Mm. Bueno, bueno, la verdad es Él que oraba ahí hasta las bolsitas que estaba al pie, que oraba contigo también en la clínica, en la casa. ¿Qué tan sí, importante fue ese respaldo de tu esposo? ¿Crees muy que hubieras importante. superado eso sin él? La verdad es que es muy, muy importante el respaldo que tuve de mi esposo, muy, muy importante porque yo me sentía apoyada, no me sentía abandonada nunca. Él siempre se levantaba conmigo temprano porque gracias a Dios le daban permiso para acompañarme a las quimioterapias, pero él se quedaba afuera. Y él desde afuera, él se quedaba ahí sentado toda la jornada, todo el día, ahí se quedaba sentado, esperando a que yo saliera. Y las veces que lo dejaban entrar, él iba un momentico, me daba una vueltica y listo, porque era por Tiempo. tiempo que lo dejaban entrar los familiares. También en la casa, con los niños me ayudaba demasiado. Cuando estaba en los momentos que tenía mucha náusea, él me abrazaba. Nunca, nunca les puedo decir, nunca vi un, un mal gesto de mi esposo o que estuviera como cargado, porque a veces nos cargamos cuando vemos a nuestra esposa enferma, a veces nos molesta, a veces nos sentimos como que impotentes, ¿cierto? Porque queremos que esté bien, queremos que ya salga de eso rápido, rápido. No, contrario, él siempre tenía esa fe, siempre me decía, Jessy, vamos para adelante, Jessy, no importa, yo estoy contigo hasta el final. Ese día cuando él me dijo, yo estoy contigo hasta el final, a uno le da mucha, mucha seguridad. Uno se siente protegido, uno se siente amado, aún como en las circunstancias que estábamos físicamente, hasta interiormente, porque uno se siente triste, claro que sí. Pero ¿qué pasaba? El Señor nos daba esa fortaleza y me daba palabra a través de Él también. Que en las noches de pronto estábamos acostados y Él abrazara a esa mujer delgada, sin cabello, era bastante fuerte y él aún así lo hacía. A veces tratamos de echar de menos, ¿verdad? O de si mi mujer está pasando esto o viceversa, pues no, para qué de pronto demostrarle? De pronto va a pensar que es lástima. Entonces, la verdad es que mi esposo influyó mucho en mi familia, el apoyo de la familia es muy importante también, nunca aceptar una palabra negativa, nunca, nunca crear esa lástima en las demás personas jamás, sino creer de que vamos a salir adelante y siempre pues que se haga la voluntad de Dios, siempre. Pero mi esposo, ¿para qué? No tengo queja de él. Aquí quisimos resaltar esta foto aquí porque es ver como una promesa que el Señor nos entregó en medio de la prueba. Todavía mi esposa no había sido, ya no había salido la beta en 0, no había salido el TAC de los De los pulmones que pulmones salieron limpios. totalmente limpios. Cuando nosotros abrimos ese examen, brincamos y lloramos y mi mente recordó Juan 11:4. Esta enfermedad no es para muerte, es para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Y en medio de una oración nos regaló esta promesa en Joel, en el capítulo 2, los versos 25 y 26, donde dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y quisimos colocar esta foto aquí como familia porque De ver el esa valor que tiene promesa. la familia, ver esa promesa hecha realidad, ver a mi esposa disfrutar a mi hija, que le hace sus moñitos, al niño, también ver cómo ella es pasar ese tiempo con mis hijos, conmigo, cómo el Señor nos restituyó porque nos hizo Como una nueva pareja. familia. El cáncer fue un antes y un después en nuestra familia. El cáncer fue un principio y un final y un nuevo comienzo. La enfermedad, la prueba que nosotros pasamos, hoy
Si no hubiese pasado esa enfermedad, ¿qué hubiese sido de nosotros? No sabemos, porque teníamos tantas cosas que el Señor pulió en medio de la prueba. No, y miren que en Juan 15:5, para que lo busquen en sus Biblias, dice, separados de mí nada podéis hacer. La palabra es clara cuando dice separados de mí. No es lo mismo pasar una circunstancia difícil en Dios y fuera de Dios. Nunca va a ser igual, jamás. También la palabra dice en Juan 16:33, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que tener la plena confianza en Dios porque Él ha vencido al mundo, a las circunstancias, a la enfermedad, al orgullo, a la falta de perdón. Él ha vencido a la ansiedad, a la depresión, a todo, 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 todo. Él lo ha vencido por Y medio de su sangre. una, una promesa que quiero dejarle aquí a las familias, a los matrimonios y a los que todavía no se han casado y se van a casar. Es un fragmento de la oración de Jesús cuando ya él iba a ser entregado, que lo que él le decía al Padre, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y esa es la promesa que yo le quiero dar a ustedes hoy, que sean uno, porque cuando nos casamos no somos dos, somos uno. Y Jesús y el Padre son uno. Y recuerde que el cordón de tres dobleces no se rompe. Y el matrimonio, el centro del matrimonio, tiene que ser Cristo. Y lo que a tu esposo te duele, lo que a tu esposo le duele, a ti te debe doler. Lo que tu esposo pasa, tú lo debes pasar también. No es que tú, ay, te diagnosticaron a ti eso, no, tienes que pasar tú eso, no, yo aquí pues me alejo, yo aquí estoy pues ahí como que neutral, no. A ti te debe doler lo que está pasando tu pareja. Y en el Salmo 73:26 dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Hermosa palabra que no importa lo que estemos pasando, pero Dios sigue siendo la fuerza de nuestro corazón. Aunque nos sintamos débiles de nuestro espíritu y aunque nuestra salud falle, ¿cierto? Aunque vengan diagnósticos, vengan tormentas, Él está ahí y Él es nuestro para siempre. Recordemos que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Por eso ahí donde dice, Él sigue siendo la fuerza de mi corazón. Porque cuando nos sentimos con las manos abajo, les digo algo, Dios usa a nuestras esposas para levantárnoslas. Porque de eso se trata el matrimonio. Pasar las pruebas el uno con el otro tomados de la mano. No solamente en las buenas, no Y solamente en las es buenas. lindo ver cómo cuando yo me siento caído, ella me levanta. Y cuando ella se siente caída, yo la levanto. Pero esa fuerza nos las da el Señor. Ese privilegio nos lo da el Señor, estando ahí en la oración. Ahora yo la cuido, la estoy pendiente y la veo. Y hubo una persona que me dijo, Eder, tú duermes y te levantas con un milagro. Y es la verdad. Yo duermo y me levanto con un milagro. Y mis hijos tienen un milagro como mamá. Así que quiero decirles a todos los que están aquí que para Dios no hay nada imposible. Y atesoren las promesas que Él les ha dado, porque en su tiempo Él lo hará, Él lo hará. porque Él no es hijo de hombre para mentir, jamás, porque Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de la vida. Y este COVID es espiritual y puede haber vacuna, esto, que lo otro. La vacuna es la sangre de Cristo, aceptar a Cristo en nuestros corazones. Esa es la vacuna contra el COVID, porque esto es espiritual. Porque recordamos que cuando hubo cuarentena, que estaba todo el mundo encerrado, ahí buscaban a Dios, hacían oraciones y desde que abrieron, ya Dios pasó a un segundo plano. Ya mucha gente se ha enfocado en trabajar, en conseguir plata y Dios lo dejan ahí a un lado. Y vemos ahora que el COVID está más agresivo, se está metiendo con niños, con gente sin enfermedad de base, porque Dios está dando una nueva oportunidad para que lo busquemos. Y familia, sin Cristo nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Y nosotros hoy damos fe que eso es real, porque si no hubiésemos tenido a Cristo, no hubiésemos pasado ese cáncer. Y mi esposa, ahora en diciembre, tuviera 5 años de muerta, donde no hubiéramos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Bueno, para reflexionar,
le colocamos esta pequeña, sí, esta pequeña reflexión que dice, el nivel más profundo de adoración es alabar a Dios a pesar del dolor, agradecer a Dios durante la prueba, confiar en Él cuando eres tentado, rendirte a Él mientras sufres y amarlo cuando sientas que está en silencio. A veces es bastante complicado, ¿verdad? Cuando alabarlo cuando hay dolor, cuando no tenemos dinero, ¿verdad? Cuando hay una situación bastante fuerte, no, pero ¿por qué? Si todo está enfocado en la situación. Agradecer, es muy importante agradecer por la prueba. Agradecer, Señor, gracias. Enfocarnos. A veces tenemos tantas cosas por qué agradecer y no lo hacemos, porque nos enfocamos más en lo que no tenemos y tenemos que enfocarnos en lo que tenemos, en lo que ya Dios nos ha dado y confiar en Él cuando somos tentados. Rendirnos a Él mientras sufrimos, rendirnos ante Él, ante su presencia, con lo que empezamos, el escrito que empezamos, diciéndoles de que tenemos que rendirnos ante Él, ante cualquier circunstancia y amarlo aun cuando Él esté en silencio, amarlo cuando sientas que no hay respuesta, amarlo como yo lo hice cuando yo veía esos resultados de que no eran nada de alentadores, yo lo amaba, yo le decía, no importa, yo sigo, no importa, vamos para adelante, no importa, yo no dije, no, ya no voy a seguir adorándote porque pues este diagnóstico yo veo es que voy es para atrás. No, no, ¿para qué seguir a Cristo? No, ¿para qué? No, yo nunca me rendí, yo nunca eché atrás, yo dije, no, yo voy para adelante, pase lo que pase, pase lo que pase. Entonces, es amarlo en ese momento de que nosotros sentimos de que ya no podemos más, Señor, haz tú, porque no se trata de lo que estemos viviendo bueno, entonces ahí sí voy a amar a Dios, no, siempre, en todo tiempo hay que amarlo, en todo tiempo. En todo tiempo. Bueno, acá queríamos hacer una pequeña pues actividad así pues rapidita para que ustedes la tengan en cuenta. Pastor, baje un poquito, por favor. Hagan pues como un balance en su relación. Aún las personas no importa que no tengan pareja, no importa. En base a Primera de Corintios 13. Pastor, ¿puede bajar tú lo tienes ahí? ¿No? Hagamos un balance de Basado en basado en Primera de Primera de Corintios Corintios 13. 13. En Primera de Corintios 13 que habla que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se irrita, el amor nunca deja de ser. Ay, se pasó. Bueno, acá en la columna izquierda dice sufrido, en la derecha dice impaciente. Usted de 1 a 5, usted va a ver de pronto ¿En qué escala se encuentra? exacto, como en qué escala se encuentra para qué, para hacer ese cambio, para entregárselo al Señor y decirle, Señor, ¿sabe qué? ¿Sabes qué, Señor? Yo estoy siendo impaciente, yo estoy siendo poco amable, yo estoy siendo envidioso, yo estoy siendo jactancioso, vanidoso, descortés, egoísta, se irrita fácilmente, guarda rencor, se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, de todo se queja, porque hay veces que nos quejamos de todo, no le damos gracias a Dios, no tiene confianza, es desesperado, se rinde fácilmente y lastima con frecuencia. Entonces la parte de izquierda dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Y les digo que yo este versículo lo viví con mi esposo, lo viví porque ese es el amor de Cristo en nosotros. Ese es el amor de que lo que estemos pasando, lo pasamos los dos, para adelante, juntos, adelante, no es que yo voy a abandonar a mi esposo, yo voy a abandonar a mi esposa y ya tú mirarás a ver, porque hicimos unos votos que estaríamos en las buenas, en las malas, en la enfermedad. Entonces, quisimos hacerle esta pequeña pues actividad para que la tengan en cuenta, para que hagan un balance en su relación, en su vida, cómo se está manejando esa parte del Del amor, matrimonio, del del amor, matrimonio.
siempre basándonos en que el centro es Jesucristo, ¿cierto? Listo. Gracias. Gracias por Dios los bendiga. bendiciones. Si tienen alguna pregunta o algo, aquí estamos prestos para contestar. Gloria al Señor. Toda la gloria para Dios. Maravilloso el Señor. Él es bueno definitivamente. Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. Vemos a Amén. un esposo, a Eder, un esposo que creyó, que permaneció en el Señor, creyendo la promesa del Señor, creyendo que Dios iba a hacer el milagro, se mantuvo firme, no desfalleció, ¿sí? Contagió de fe a su esposa, a sus hijos y a todos los que lo rodeaban. Un hombre que estuvo ahí con su esposa, ¿cierto? Y creyendo en lo que Dios es, ¿cierto? A pesar de que, porque es que van a venir personas que van a venir diciéndote cosas, van a venir a decirte cosas, por ejemplo, los médicos, ¿cierto? Los médicos te dicen cosas, unos diagnósticos que pues científicamente dice, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero también Dios tapa la boca de esos médicos con su poder. Pastor, disculpe, ahora que usted dice eso, me acordé de algo que me dijo el oncólogo. Él me dijo, puede que te sirva la quimioterapia, puede que no. O sea, él ahí no me dio pues nada de esperanza. Él me decía, puede que sí, puede que no, no sabemos, porque este cáncer es muy agresivo y ya lo tienes en los pulmones. Entonces es bastante fuerte. Un más no que sí, cierto. Así Efectivamente, pero cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor, las circunstancias no va a cambiar las promesas que Dios ya nos hizo, ¿cierto? El Señor nos dijo que nos iba a dar una vida en abundancia, que Él iba a sanar, que por sus llagas habíamos sido sanados, ¿cierto? Y asimismo, ustedes permanecieron creyendo también en las promesas que Dios les cumplió. Si el Señor te dio a ti, te cumplió la promesa de tu niña, el Señor tanto te iba a llevar para que, ¿y tu hija qué? ¿Cierto? Entonces, sí fue un momento difícil, ¿cierto? Claro que fue un momento difícil, pero mira lo que tú decías al principio, ¿para qué? Para que se afirmaran el Señor, para que fueran testimonio, para que otras personas pudieran escuchar su testimonio y pudieran fortalecer su fe, creyendo que con Dios todo se puede, ¿cierto? Amén. Amén. Bueno, y ustedes mencionaron en algún momento de la enseñanza que en esa prueba Dios había permitido que se pulieran algunas cosas entre ustedes como pareja. ¿Qué cosas venían trayendo y que gracias a este tiempo de prueba mejoraron? Cuéntenos. Pastora, a mí, particularmente a mí, la charla pasada, cuando mostraron la imagen, recordemos que del esposo que estaba pegado al celular y la esposa llorando, nos pasó montarla. nos pasó como ponerla, pero no quería decir de que yo me la pasaba en el celular o esto, sino que a veces discutíamos y nos acostábamos sin de pronto llegar a un acuerdo y ella se dormía por un lado y yo me dormía para el otro lado. Y en el momento en el que Yesiré estuvo en la clínica, que yo me sentí solo, que yo veía a mis hijos dormir y yo miraba al lado y yo decía, ¿dónde está Yesiré? Y yo llorando, como lo veía esa imagen, lo veía esa imagen, y yo lloraba y yo decía, Dios, perdóname, perdóname. ¿Cuánto tiempo se ¿Cuánto pierde tiempo en que eso? tanto tiempo que yo perdí de rabia, no hablándole, y ahora la extraño. También pulió otra cosa en mí que no, era como un poco impaciente con ella, porque teníamos muchas fricciones. Nuestros caracteres chocaban y había muchas fricciones antes de esa enfermedad. Y en medio de esa enfermedad, Dios me enseñó a tenerle paciencia. Dios me enseñó a valorarla, a cuidarla. Y pude palpar esa palabra que dice que la esposa es como un vaso frágil, porque en ese instante mi esposa era un vaso frágil, que en cualquier momento se podía quebrar y yo me iba a quedar solo. Y yo le decía a Dios, Señor,
Te pido perdón por tantas cosas que yo hice, que yo le dije, por tantas cosas que a veces fallé A con veces ella, ofendemos que a y veces por la por rabia. la rabia, y son esas cosas, como usted lo decía ahora, que el Señor partió la vasija y la hizo nueva como lo hace con el barro. Y no quiere decir de que ya somos la super pareja perfecta, que lo otro, no, tenemos fricciones, pero ya no pasa lo de antes. Ya hablamos y llegamos a un acuerdo. Ya yo no ya yo no duermo para un lado, ya para otro lado, ya yo no me le quiero ni despegar porque yo veo antier que yo veía eso y yo decía, Dios es real. ¿Y cómo le voy a fallar yo a Dios? Yo le estoy mostrando a mis hijos el Cristo que estoy aprendiendo. Yo le estoy modelando a Joel el hombre que él tiene que ser con su esposa. Porque yo le decía, yo le digo a él, Joel, sabes, yo me hice una promesa que mi esposa no iba a sufrir lo que mi mamá sufría. Y Yesiré no ha pasado por lo que mi mamá ha pasado. Y eso es lo que yo le estoy enseñando a Joel. Y esas son las cosas que Dios me fortaleció a mí en medio de la prueba. Acompañarla, que no me diera pena agarrarle la mano, que la gente supiera que Yesiré no tenía cabello. Y cuando salíamos en la calle, ella iba por un lado y yo iba por otro lado. Y aprendí a valorarla como mujer, porque Dios me permitió que Yesiré llegara a ese punto para yo valorarla. Y Dios me enseñó a valorarla. Y pastora, con la pregunta que usted hizo, algo que a mí me pasaba también, que era que el orgullo, cuando peleábamos era bastante difícil como para perdonar rápido. Era muy, el orgullo siempre salía a flote y no, yo en mi punto no te perdono, me dolió lo que me hiciste, no y no y no. Entonces eso cambió ya, se perdona fácil, ya uno dice, ay, pero ¿para qué? Si ya ahorita nos vamos a arreglar, ¿para qué uno perder tanto tiempo? ¿Para que otra vez ahí no se arreglan las cosas? Ya uno se entiende más y depender más de Dios, porque a veces dependíamos mucho como que de otras personas, de pronto lo que estaba en nuestro corazón, eso era lo que salía, como dice la palabra, de la abundancia del corazón, hablaba la boca, había de pronto esa falta de perdón, había tal vez este resentimiento, amargura o dolor por de pronto algo que él me hizo y no se hablaba y se dejaba pasar, claro, y cuando venía el momento de rabia, ¡pum!, explotábamos los dos. Entonces ahí se ofendía, ahí llegábamos a ofendernos tanto que nos dolía a los dos. Entonces ya después ya estábamos los dos dolidos y eso, y era bastante, pues ya con el dolor y aprendimos a eso, a perdonar más fácil. Y recordemos que también decíamos que el cáncer nos tocó muchas áreas y Dios nos pulió todas esas áreas por medio del cáncer. Por medio de esa enfermedad, Dios pulió todas esas áreas. Y toda la gloria es para Dios. Amén, amén, gloria al Señor. Y mire la palabra que dice en Filipenses, que la dimos ahorita, de que, 1:6. de que en Filipenses 1:6, que él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, creer esa palabra de que vamos a ser perfeccionados por él, porque todos los días nunca vamos a dejar de tener problemas, circunstancias, sino dejarnos moldear por él. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, qué bendición que hoy pudiéramos escuchar esta palabra, este testimonio de nuestros hermanos, para que en estos tiempos del COVID, pues pudiera ser nuestra fe aún más fortalecida, sabiendo que Dios no abandona a sus hijos. Dios está ahí con nosotros para que nosotros nos sintamos tranquilos, confiados. En esta semana el Señor me decía que les dijera, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes, ¿sí? El Señor quiere que no tengamos miedo. El Señor quiere que estemos confiados más bien en su poder. El Señor nos manda a que descansemos en Él y Él se encargará de todo, ¿sí? Y busquemos más bien su presencia, ¿cierto? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios quiere que tú continúes más bien buscándolo a Él y confiando en sus promesas, confiando en su palabra. Y